다들이야 정말 어 개변으로서는 기업의 Para comenzar, me gustaría 대단하게 darle la bienvenida a todos los miembros 그 de la Sangha, de los 전에 conventos y los monasterios en la India, 대표가 Nepal y Bután, como también a 교도소가 todos mis amigos y 교도소의 amigas del Dharma, de los centros del Dharma que nos están viendo por internet y en particular a aquellos que nos están viendo desde la China y mis familiares y amigos de las regiones tibetanas. A todos ustedes les quiero ofrecer un saludo muy cálido. Ayer hablamos de las 6 escuelas ortodoxas. Les di una breve introducción al respecto. Y lo que me gustaría presentar hoy son las otras perspectivas y las otras escuelas que también se desarrollaron aparte de estas 6 escuelas y sus puntos de vista. Y eso es lo que me gustaría abordar hoy. De nuevo estamos hablando en relación a las escuelas no budistas y hoy concluiremos nuestra discusión sobre las distintas tradiciones brahmánicas. Mañana comenzaré a hablar acerca de la tradición budista. Y en la época del Buda se veían 2 clases de practicantes religiosos. Uno de ellos se les llamaba los brahmanas y al segundo se le conocía como shramana. Y si lo traducimos en tibetano es como practicante espiritual. Entonces encontramos que habían 2 clases de personas que seguían la religión y entre ellos los que seguían la religión tradicional y las tradiciones védicas eran los que se les llamaban brahmana. Y tenían fe principalmente en los Vedas y en el Dharma de los Vedas. Aquellos que practicaban los estilos de Dharma y otras religiones que no eran esas se les llamaba los Shramanas. Y el significado de Shramana, si lo traducimos al tibetano, significa alguien que se esfuerza o que se está adiestrando. Así que los traductores tibetanos lo tradujeron como la palabra que quiere decir adiestramiento y virtud. Estas fueron personas que llegaron a practicar los Shramanas, el Dharma de una manera diferente a como estaba enseñado en los Upanishads. ¿Y cómo lo hicieron? Pues dejaban sus casas, vivían de las limosnas y enseguida comenzaban a vivir una vida errante. No se quedaban en un lugar fijo, se trasladaban a distintos lugares y tierras. La mayoría de estas personas que vivían la vida errante de un ascético, pues desde pequeños habían abandonado todas las oportunidades y placeres que forman parte del vivir de un hogar y de mantenerlo. Y se iban al bosque a practicar yoga o un tipo de asceticismo severo como método para darle sentido a la vida humana o para alcanzar el estado de la liberación. Y la razón del por qué habían personas que practicaban la tradición Shramana
es porque abundaban muchas formas de pensar en esos tiempos. Y debido a tantas perspectivas distintas y además relacionadas con muchos cambios, pienso que es por ello que estas tradiciones se dieron. Ahora, una situación práctica que tenemos que mencionar es que la comida era abundante en las regiones centrales de la India. Y por ello, no era difícil encontrar alimentos y bebidas en cantidad. Pero en India es un país donde hay mucho calor, hace mucho calor. Así que si no consumes la comida, se echa a perder rápidamente. Y ya al cocerla, los alimentos, si quedaban algo de comida, se tenían que tirar. Así que no había otra opción, sino que después de 1 o 2 días, la comida se dañaba y se tenía que tirar si no se consumía. Por lo general arrojaban la comida que les sobraba. Pero habían tantas personas que estaban practicando el camino espiritual de un shramana. Y entonces las cabezas de la familia tenían a alguien a quien darle las limosnas. Y por esta razón aquellos que salieron y vivieron de las limosnas nunca se privaron de limosnas. Ellos hacían sus rondas de pedir limosna y la gente les ofrecía sin reservación comida. Y fue fácil andar de un país a otro subsistiendo de limosnas. Y les llamamos algunas veces a estas personas como el ascético errante, el parivayaka, que marca un nuevo estilo de vida. Esta vida de salir y de ambular era una vida más fácil y por ello generó mucho entusiasmo e interés. Por lo tanto, incluso las personas de familias que se encontraban en buenas situaciones, que tenían prosperidad, aún los hijos de estas familias abandonaban estas buenas situaciones familiares y se iban y vivían de la comida de los donantes. Y generaron un gran interés en buscar la verdadera naturaleza y pusieron bastante esfuerzo en encontrarla. Así que esta se convierte en una nueva tradición que surge en la India en esa época. Ahora, si lo miramos desde un punto de perspectiva, desde un punto de vista, durante la era de la filosofía se desarrollaron muchas filosofías distintas y algo que no tenemos que mencionar es que había muchas, pero entre todas las que se producen en esos tiempos y cuyos manuscritos todavía tenemos pertenecen a las 6 escuelas hindúes ortodoxas. De las que ayer hablamos, y los del budismo y el jainismo. Y aparte de esto, no existen muchos textos existentes de otras tradiciones de esa era. Por eso los investigadores de indología tienen un gran respeto por los textos de las 6 escuelas ortodoxas y ya que han podido aprender bastante acerca de la situación y los eventos que se dieron en la India en esos tiempos. Los que han investigado desde muchos ángulos diferentes, basándose en diferentes técnicas. Y recientemente han dominado a estas 6 escuelas ortodoxas como las 6
escuelas ortodoxas. Y les han dado este nombre, o las 6 darshanas. Algo que debemos de tener en cuenta es que no podemos decir que solo habían 6 escuelas ortodoxas y nada más. Había muchas escuelas. Las escrituras budistas antiguas dicen que habían 95 diferentes puntos de vista que tenían seguidores. Y también habían personas que las estimaban y también decimos que habían 62 puntos de vista erróneos y habían personas que las estimaban. Y si buscamos una fuente fiable que mencione los 95 puntos de vista, vemos que cuando los investigadores lo estudian, reúnen tantas fuentes y textos de esa época como puedan reunir, ¿no? Ya que son muy valiosos. Pero no han encontrado un manuscrito que sea una fuente confiable que describa cuáles serán estos 95 puntos de vista. Y por esta razón es difícil decir que había 95 puntos de vista. Sin embargo, sí existe una fuente de los 62 puntos de vista erróneos. Podemos decir esto porque hay un sutra llamado Brahma Jala Sutana o Brahma Jala Sutana. Brahma Jala Sutanta o la red de sutra de Brahmana. Es un texto budista y se mencionan los 62 puntos erróneos en términos generales. Así que podemos tomar el Brahma Jala Sutanta como una fuente y ofrecer una descripción general de las 62 perspectivas. ¿Y cuáles son estas? Pues tenemos los tres pitakas y estas 3 cestas contienen una sección larga llamada es una sección larga importante llamada los discursos largos. No lo vemos en la lengua tibetana, pero es un texto muy importante. Y los académicos que investigan el origen del budismo utilizan este texto como una fuente muy importante que informa sobre el budismo original, pero no está en tibetano, está en chino y en pali de las tradiciones del sur y del norte. Y no hay otra fuente más sólida que esta que hable de los 62 puntos de vista y por esta razón, cuando se investigan estos puntos de vista, el Brahma Jala Sutana es muy valioso e importante como recurso académico. Y lo he leído y lo he estudiado un poco en tibetano. Si tenemos un sutra llamado el Sutra de la Red de Brahman, que se encuentra en la sección Sutra del Kangyur tibetano, y hay este sutra. Tenemos tantos sutras, unos pertenecientes a los vehículos Theravada, Shravaka, Mahayana y todos los demás. Y básicamente todos están como mezclados, agrupados juntos. No fueron divididos en secciones y también hay sutras de la lengua pali. Así que están agrupados y si hay un sutra que se llama el Brahma Jala Sutra
Y sí incluye los 62 puntos de vista, y lo cual quiere decir probablemente que sí está disponible en tibetano, como también los discursos largos, pero simplemente no hemos tomado mucho interés en estos. Y no dispuse de mucho tiempo para compararlos detalladamente, pero sí los investigo. Probablemente encontraría que son iguales estos dos sutras. Y al mirar esto, nos damos cuenta que en las tradiciones del sur, del norte y de Tíbet, sí existe este sutra de la red de Brahman, lo cual lo hace una fuente sólida. Ahora me gustaría darles una introducción básica de los 62 puntos de vista descritos en este sutra. Estas 62 perspectivas se dividen en dos secciones, incluyen 18 perspectivas que consideran el comienzo del universo y 44 que consideran el final. Y si los sumamos, tenemos un total de 62 puntos de vista. Ahora me gustaría comenzar con una lista de las 18 perspectivas sobre el comienzo. Las primeras comprenden de distintos puntos de vista, como los eternalistas y demás, o sea, los que creen en el eternalismo. Y las cuatro visiones eternalistas son así. Los no budistas practicaban dhyana o practicaban la meditación de shamatha, y a través de esta práctica desarrollaban la clarividencia de recordar las vidas pasadas. Y con su clarividencia buscaban ver dónde se encontraban los seres de muchos eones atrás. Y al verlo, veían que los seres iban de una vida a la siguiente en una especie de continuo, y lo podían ver. Y lo que llegaron a concluir es que los seres siguen sin cesar de una vida a otra, así que este está el continuo del yo, y el yo es permanente y nunca tiene interrupción. Por ejemplo, cuando busco ver dónde está aquella persona hace 20 años atrás, ¿dónde está? ¿Dónde nació? Cuando llegaban a saber, cuando veían y podían ver que el continuo de la persona seguía, por esta razón pensaban que era eterno, era permanente. Así lo pensaban. Y es por esa razón que el yo es permanente y los seres son permanentes, decían. Y lo sentían de esa manera. Este es un punto de vista. Y veían que los seres pasaban una a la otra, pero que todavía estaban ahí. Ahora surgieron 4 diferentes puntos de vista con relación a esto. Por ejemplo, el número de eones que se tenía en cuenta. Estas perspectivas se dividieron de acuerdo a las personas que podían ver 20 eones atrás o 40 eones atrás a través de su samadhi. Y así los dividen entre 4 puntos de vista.
Y habían algunos que habían nacido en el séquito de un gran Brahman y después renacen como seres humanos y en ese nacimiento practican shamatha y desarrollan los dhyanas y por ello desarrollan la clarividencia y entonces recuerdan que habían sido partícipe de un séquito de un grande Brahman y se preguntaban ¿dónde está este gran Brahma? Y ven que permanece como antes y no ha muerto y por eso piensan que debe ser eterno, que nunca muere. El gran Brahman es permanente, pero nosotros somos como emanaciones, somos impermanentes. Y entonces todos nosotros somos impermanentes, decían. Y este punto de vista dividió en 4 debido a los reinos superiores e inferiores. Porque los que habían nacido en séquitos y con su meditación podían ver a dónde iban a continuar. Y es por esta razón que se desarrolla la perspectiva eternalista. Así que se afirma que algunos seres son eternos e inmutables y que todavía permanecen. Y es así como se llega a pensar. Ahora, la tercera perspectiva aborda la idea de lo infinito y no infinito. Y se dan 4 perspectivas diferentes entre los no budistas. Estos son sabios no budistas que poseen el poder de la clarividencia. Y lo que buscaban ver si había un fin del mundo o no. Y lo que percibían al comienzo eran las edades de la destrucción del universo y veían como nosotros vemos como con nuestros ojos algo que vemos todo el panorama, algo que se destruye y entonces decían que el mundo era finito, que tenía un fin. Algunas veces veían la edad de la formación del infinito y decían que no tiene un fin, es infinito. Y no podían verlo todo, ¿verdad? No podían ver por completo toda la situación del mundo, pero cuando veían una parte, veían que el mundo tiene un fin. Y cuando veían la edad de la destrucción, veían también que el mundo tenía un fin. Cuando veían la edad de la formación, veían que el mundo no tenía un fin, que era infinito. Igualmente miraban hacia arriba y hacia abajo, veían que los infiernos tenían un fin y pensaban que había un fin finito. Y al mirar arriba y abajo pensaban que había un fin. Pero cuando miraban hacia adelante pensaban que no había un fin alguno, que era infinito. Y es así se dan las 4 perspectivas sobre el mundo como finito o infinito. Y también los 4 que no renunciaban, habían los que no renunciaban a los dioses, que eran 4. Esta es una forma muy engañosa de pensar cuando se les preguntaba si hay un resultado derivado de la virtud o de las malas acciones, si una acción tiene un resultado, si el mundo tiene un fin o no, o que es bueno o virtuoso. Por un lado, se podía decir que no tenían experiencia o que no tenían orgullo.
porque no respondían a estas preguntas, solo decían no renunciaría a los dioses, no voy a negar a los dioses y decían palabras así. Y de esa manera eran engañosos y no respondían de manera directa. Estas son las 4 perspectivas. También están las que negaban las causas. Esta es el quinto. Hay 2 negaciones de las causas. Habían algunos que salían de su meditación, dhyana, y los que derivaban sus perspectivas de la especulación y la lógica. Los que lograban samadhi en su práctica de dhyana y veían con clarividencia no percibían la causa anterior de algo. Y porque no la ven, la causa que precede algo, piensan que el cuerpo y la mente surgen del azar, espontáneamente. Esta conforma los seguidores de los negadores de las causas. Así que estos son los puntos de vista en relación al principio. Estas son las personas que estaban pensando acerca del pasado y del presente y principalmente hablaban de estos temas y sus perspectivas se denominan como los puntos de vista acerca del principio. Y hay las 48 perspectivas erróneas sobre el final. La primera de estas son las que tenían ideas acerca del futuro y cuando pensaban acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que me va a ocurrir en el futuro? Y cuando tenga otro nacimiento voy a disponer de un cuerpo o una mente juntos. Unos decían, no tendré una mente, pero no un cuerpo. Y otros decían, tendré una mente, pero no un cuerpo. Y otros decían que no tendré ninguno de los dos. Estas son las 4 alternativas. Y también está la idea de que el yo tiene un fin, de que tienen ambos ningún fin y un fin, o que no tienen un fin, o de que no tienen ninguno, así que hay 4. Y también está la idea de que el yo en el futuro experimentará placer o sufrimiento, o ambos o ninguno, o estos son 4. Y también existe la idea del yo. El yo está solo o separado, o que es pequeño, o que es inconmensurable. Estas son diferentes ideas. Si las reunimos, estas conforman las 16 ideas de las personas que decían que poseían un yo y que tenían la idea de que sus conciencias tenían un continuo. Y así habían diferentes formas de afirmar estas cosas, de diferentes puntos de vista. Y también habían algunos que decían que iban a surgir sin una conciencia. Este pensamiento se asimila a la idea de que tendré un cuerpo pero no una mente. Esto es otro pensamiento que surge en ese entonces. Y lo demás tiene que ver con los puntos que se refieren al yo y si este tiene un fin o no. Y afirman que en ese momento que no hay una conciencia. Hay personas que ni que decían que poseían una conciencia o no, básicamente o la tienes o no, o que tienes ambas o ninguna. Así que habían algunos que lo explicaban de esa manera. Y existen 7 puntos de vista sobre la aniquilación o la destrucción completa. Y esto se refiere a los humanos o a los dioses en el reino del deseo, a los dioses con formas o a los dioses sin formas en los 4 niveles y una vez que mueren son completamente aniquilados y no tendrán vidas futuras. Así que cuando mueren son continuos que terminan y hay hay 7 tipos de explicaciones al respecto. Y también el 10º se refiere a aquellos que dicen que se han liberado en esta vida. Esta no se refiere a lograr la liberación sin experimentar un gozo sin límite.
de los placeres sensoriales y por eso no se tiene que abandonar los placeres sensoriales. Y había personas que decían que podían lograr la liberación tras lograr el primer dhyana y el segundo dhyana o el tercer dhyana o después del cuarto dhyana y pensaban que sí podían lograr cada uno de esos estados de samadhi, podían alcanzar la liberación y así podemos ver que es esas 5 diferentes tradiciones. Así que esta es una descripción básica sobre los diferentes puntos de vista y lo que tenemos que tener en cuenta en relación a estos 62 diferentes posiciones. Se encuentran las personas que no pueden dar una respuesta, que dan respuesta engañosa, otras que dicen que no hay causa y también vemos la perspectiva de la aniquilación y hay otros que dicen que llegan a lograr la liberación en esta vida misma. Así que existen todos esos diferentes puntos de vista que llegan a ser muy similares a las de los 6 maestros y esto es el tema que abordaré ahora. Esto es algo que debemos tener en cuenta y generar interés. Y voy a hablar me gustaría hablar de los 6 maestros. En la época del Buda habían 6 maestros no budistas. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado algo acerca de estos maestros. Es posible que no hayan escuchado de las 6 escuelas ortodoxas, pero han escuchado bastante acerca de los 6 maestros. En las alabanzas al Buda se mencionan mucho los 6 maestros no budistas, ¿verdad? Y estos 6 maestros no budistas se convierten en lamas. Las escrituras budistas mencionan que vivían en los alrededores de Rajagriha o Rajgriha. Y en estos alrededores de Rajagriha reunían o atraían a estudiantes cuando iban a Rajagriha. Por ejemplo, en nuestros monasterios hoy en día hay personas que salen en búsqueda de nuevos monjes en las regiones de los Himalayas y buscan monjes para los monasterios. Es algo similar. De la misma manera, estos maestros permanecían en la región de Rajagriha y trataban de reunir más estudiantes. Igualmente, estos 6 maestros frecuentaban el palacio del rey Ajatashatru y hablaban de cosas filosóficas. Además, en los discursos largos de la tradición del norte, hay un sutra llamado Samana Palasutanta, el Sutra de los resultados del camino espiritual, que describe en detalle los diálogos entre el rey Ajatashatru y los 6 maestros. Y el tema que aborda son los resultados que se derivan de la práctica del sendero espiritual. Esta era una consulta que el rey hacía y los 6 maestros ofrecían sus 6 respuestas. Y sus posiciones están registradas en el sutra, pero no está registrada la posición del Jain Nigrantha Janatiputra. Pero de todos modos este sutra es muy importante para los académicos y su razón es porque los 6 maestros no figuran en otros textos, por lo que se hace difícil investigarlos. Por lo que este sutra es un texto muy valioso. Sin embargo, sí se mencionan varias veces en nuestras escrituras, por ejemplo, en el Vanayavastu de las escrituras Mulisavasubandhu hablan sobre los 6 maestros, pero
es un texto considerado posterior y los investigadores siempre tratan de buscar los textos más antiguos, por eso no están seguros si la información va a ser correcta o es correcta. Así que cuando ellos describen a los 6 maestros, utilizan el Sutra de los resultados del camino espiritual como fuente. Si llegamos a decir, de hecho, tenemos muchos textos y si se los mostramos, los investigadores no los leerían y preguntarían cuándo se escribió el texto, cuál es su orden, cuándo fue traducido a otra lengua. El mero hecho de que sean escrituras no quiere decir necesariamente que lo van a aceptar como auténtico y este es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Esta es la forma en que los investigadores piensan. No es nuestra forma de pensar. Desde nuestra perspectiva, si es una escritura, son las palabras del Buda y tenemos que confiar en ellas, pero los investigadores no lo ven así. Ellos buscan las fuentes y las pruebas y si llegan a encontrar algo, entonces sienten que es posible decir si estas son las palabras del Buda. De todos modos, este sutra, los resultados del camino espiritual, que llegan a ser una fuente muy valiosa para los indólogos y los que en particular están investigando estos 6 maestros no budistas. El Sutra de los resultados del camino espiritual es también muy importante dentro de nuestra tradición budista porque tenemos 2 tradiciones del norte en chino, la del sur, y en Pali, y en el sur la del Pali. Y si las comparamos, son las mismas, básicamente. Momento, me apresuré. Esta parte de la presentación es incorrecta, me apresuré. Me apresuré antes de pensar. Es mejor hablar en forma coloquial, ¿verdad? Bueno, el primero de estos 6 es la posición era de que quitar la vida, quitar lo que no se da, la mala conducta sexual y la mentira son fechorías, por lo que tienen como resultado el sufrimiento. Asimismo, reunir muchas cosas y trabajar para proteger a los pobres no tienen un resultado virtuoso. En resumen, afirman que no hay mentiras pasadas y futuras, causa y efecto, kármicas y arjas. Ese es un resumen de la visión nihilista de este primer maestro Purana Keshava. La segunda es Makali Gosala, era una persona escéptica, era escéptico de todo, decía que tal vez no había algo como no hay virtudes ni fechorías, no tal vez habían dioses, ni padres, ni vidas, ni pasadas o futuras, ni seres, todo es confusión, es como una ilusión, no existe nada realmente, decía que todas las apariencias surgían de la mente, pero en realidad no había nada. Que todas, digamos que decía que todas las apariencias surgían en la mente, pero en realidad no había nada. Esta es una visión escéptica, básicamente. Y la tercera, a ver.
Y algunos de ustedes en los monasterios están tomando fotos de estas diapositivas, pero no compartan las que están enumeradas erróneamente, por favor. Bueno, la tercera es Ajita Kesakambala. Lo que decía era que cuando termina la vida humana, los 4 elementos se disuelven y cesan. No importa quién sea, sabio o necio, nadie trasciende la muerte. Porque no hay vidas futuras. Esta es una visión de que el continuo cesa. Después, la cuarta. El punto de vista cuarto es el de Pakuda Kachayana. ¿Y qué es lo que decía Pakuda Kachayana? Pues decía que principalmente que no hay poderes, la práctica del camino no tiene sentido, no hay ninguna causa por la cual los seres no tengan manchas, no hay causa por la que se agoten las manchas, ni existe una causa que produce las manchas. Realizamos todo tipo de cosas para alcanzar la liberación, pero estas actividades no tienen sentido porque no podemos eliminar las manchas. Los oscurecimientos surgen sin causa alguna y por ello no podemos eliminarlos y no hay causa alguna que pueda eliminarlos. Así que originalmente no existe una causa ni tampoco una para que surjan o para eliminarlas. Esta es una negación de la causa. Y la quinta es Sanya Velatiputa. Y lo que dice son que los resultados del camino espiritual no existen ni no existen. Esta es una visión engañosa. Es una perspectiva un poco ondulante, por decirlo así. Y Nigrata Janaputra, la sexta, su perspectiva no está registrada en el sutra. Pero lo que dice es, el yo es prajna por naturaleza. El prajna soy yo. Así que no hay nada que no sepa, sea donde vaya, si estoy caminando, acostado o sentado, sea lo que esté haciendo, sé cómo descansar en el equilibrio. Prajna está siempre delante de mí. Y parece como si él estuviera dando muchas alabanzas, pero en el sutra de los resultados del camino espiritual, en realidad no explica cuáles son sus puntos de vista. Pero cuando comparamos con nuestro texto de Mula Subastuvadu, este sí describe las diferentes afirmaciones, pero es un texto posterior al sutra y por eso es un poco decepcionante para los investigadores.
Y cuando comparamos los puntos de vista de estas 62 perspectivas, nos enseñan y los maestros, así que cuando comparamos los puntos de vista que estas 62 perspectivas nos enseñan y los 6 maestros que mencioné anteriormente y le añades el Charvakra y la religión Jain, de los que hablaré ahora, podemos obtener una nueva comprensión. ¿Y cuál es esta? Es que la escuela Chavraka es en realidad una escuela que se desarrolló entre aquellos que preservaron las perspectivas destructivas, escépticas y nihilistas mencionados anteriormente. Igualmente, la religión Jain de la India sigue principalmente las enseñanzas de Nigrata Janiputra y las emulan o las repiten. Ahora sus enseñanzas no están descritas en el sutra, pero sus afirmaciones descritas en otros sutras son muy similares a las perspectivas de la religión Jain que encontramos en escrituras posteriores. La religión Jain sostiene la tradición de su maestro Nitrata Jnanaputra y por esta razón que entre las enseñanzas de los 6 maestros, las que se llegan a preservar son las de Nigrata Jnanaputra, su tradición y sus seguidores, y las tradiciones de los otros maestros no se difundieron ampliamente. Se mencionan en las escrituras en el tiempo del Buda, pero las generaciones posteriores no sabían si existieron o no estos 6 maestros. La de Nigrata Jnanaputra es la que se preserva a través de la religión Jain, pero aparte de ella no se menciona a las demás más tarde. Bueno, ahora vamos a tener un descanso de 30 minutos. 다디 겁리야 파지 지 그때 떠두 타베 숑 겁디 겁도바 르질이야 아네 다 양변 봤어 다 진짜게 달로 세는라도 추로 세는라도 다 가르라고 얘나 가르수지 하장기에 다 En esa era de filosofía había una antirreligión llamada Charvaka, Gyalpempa en tibetano. Y esta es una tradición que surge con puntos de vista muy extremos. Y los investigadores no están de acuerdo sobre cómo se desarrolló esta tradición. No hay una fuente que indique de manera decisiva si apareció antes o después del budismo. Sin embargo, está claro que era una escuela con muchas disputas que trata de crear fisuras. Y estas disputas aparecen durante el periodo de la difusión del budismo original. Es posible que hayan aparecido durante el periodo de la difusión del budismo original. ¿Y quién es el que llega a fundar esa tradición? En referencia a los textos budistas dicen que su fundador es un sabio llamado el Ojo del Mundo.
Pero los no budistas, sin embargo, lo explican de manera diferente. Lo que dicen ellos es que había un maestro llamado Devaguru, el gurú de los dioses, que surgió y estos budistas, estos no budistas lo dicen de una forma muy bonita, en la forma en que lo explican, que él fue a la tierra de los asuras, de los semidioses, y les engañó en cuanto a los puntos de vista erróneos. Les enseñó los puntos de vista erróneos para reprimir sus riquezas y sus gozos. Y esa es una historia que está mezclada con mitos y es difícil deducir si son hechos reales. Y los no budistas también dicen que Devaguru, este fundador de la escuela Chavarka, también se le conocía como Brajpati. Y esta escuela también se le llamaba la escuela hedonista, porque el interés de la escuela Chavarka era de obtener sus logros en esta vida y no tomar un interés en las vidas futuras. Y como se interesaban en esta vida, se les llamó la escuela hedonista. Y su nombre en chino es probablemente una traducción de este nombre, que básicamente significa alguien que solo tiene interés por esta vida. En tibetano se conoce como Gyampenpa. Y en sánscrito es Lokayatik. Parece ser así, Lokayatik. ¿Y por qué se llama así? Porque se habían alejado bastante de las tradiciones del mundo y habían ido como a un extremo. Hay una que dice que se desarrolló por la práctica de dhyana y otros por el uso del intelecto. Y los primeros que afirman que se desarrolló por medio de los dhyanas dicen que hay vidas pasadas y futuras, pero que no existe la liberación. Y los últimos que no lo hacen por medio de uso del intelecto, que lo hacen por medio del uso del intelecto, dicen que no hay ni vidas pasadas ni futuras, ni tampoco liberación. Se dice que proviene de una serie de enseñanzas, entre estas Ajikeran Shakambhala. Y también se dice que hay otros textos llamados Sriyavariyashipatra. Y estos son algunos de los nombres de los textos que se mencionan. Pero ¿cuáles son algunos de los textos de las escuelas charvakas? No existe un texto de estas escuelas, así que no se puede decir cuál es su punto de vista fundamental. Pero hay fragmentos. En tibetano tenemos un comentario de Kamalashila Tapta Samgraha que habla de Devaguru y menciona algunas de sus afirmaciones o posiciones. También se menciona algo por el maestro de la escuela Shravaka en el autocomentario sobre la entrada en el camino medio. Y todavía se conserva el texto Shravaka en sánscrito, pero es
pero es muy difícil que existe algún texto raíz de la escuela Shravaka. De todos modos, si eres budista o no, todos los consideraron como el peor de todos los puntos de vista. Los budistas lo dicen y también los no budistas. Y una ilustración de esto es en su compendio de todas las visiones, Sarvadarshana Sangraha de Madha Acharya, como lo mencioné ayer. Él cuenta 16 distintas escuelas y entre ellas considera que Charvaka es la más alejada de la visión correcta. Algunos académicos dicen que probablemente los Charvaka no fueron una escuela filosófica en sí, pero como más tarde se les llamó los hedonistas, eran básicamente tradiciones materialistas y estas se agruparon y se les llamaron Charvaka. Así que probablemente existían varias tradiciones materialistas y todas se les dio el mismo nombre de Charvaka. Hay algunas personas que dicen esto. Ahora, la posición de esta escuela fue que aparte de la percepción no existe otros medios válidos de conocimiento como la inferencia. Igualmente dicen que los 4 elementos de la tierra, agua, fuego, aire existen verdaderamente y todo surge de los 4 elementos, pero también dicen que la materia y la mente surgen de la misma causa y son lo mismo. Dicen que el mundo fue producido por coincidencia y suerte y no por un creador o ningún poder oculto o demás. En resumen, el Charvaka fue una recopilación de todos los puntos de vista escépticos, negaciones de causas de los 62 puntos de vista mencionados anteriormente y los reúne en uno. En resumen, representa una visión extrema, la más extrema entre todas las extremas. Y hay una canción Charvaka. Ellos tienen una canción y lo que dicen, lo dicen muy bien. En esos tiempos había muchas escuelas, ¿no? En la India. Pero los Charvakas de esa época escribían sus propias canciones y decían lo que ellos pensaban, cómo eran las cosas de acuerdo a lo que ellos pensaban. Y en ese tiempo en la India no había un gran desarrollo, no había teléfonos como ahora, ni televisores. Entonces todo el mundo, como no tenían que trabajar tanto, reflexionaban sobre las cosas, tenían la oportunidad de reflexionar. Así que básicamente se la pasaban buscando la lógica de las cosas. Y la gente expresaba lo que pensaban y decían, pienso esto y pienso lo otro, y pensaban gran parte del tiempo, se la pasaban gran parte del tiempo debatiendo y abundaban muchos puntos de vista, pero en esa época la de los Charvakas era el peor de los puntos de vista de los demás. Pero la perspectiva de los Charvakas es lo que la gente del mundo ve hoy en día. Exactamente es la perspectiva Charvaka. Cuando lees las palabras de la canción, ustedes lo verán. Básicamente, hoy en día en el mundo, la perspectiva de los filósofos consideran la peor. Es esencialmente la que mantienen la mayoría de las personas en el mundo en la actualidad. Si pensamos acerca de nuestra evolución de puntos de vista o lo contrario, es un tanto difícil decir. Si vemos la forma en que pensamos y nos comportamos, son señales
que los filósofos hubieran considerado como puntos de vista erróneos. ¿Qué es lo que dice esta canción Charvaka? No hay dioses, no hay objetivo final de la liberación y tampoco no hay naturaleza absoluta. Igualmente no hay otros mundos, no hay otras vidas, no hay causa y efecto kármico. Realizar sacrificios, confesar fechorías, etcétera, no tiene sentido. ¿Cómo se produjeron estos? Personas que carecen de coraje y habilidades simplemente pasaron sus días inventándoselas. Y ellos sacrifican animales y estos son cosas muy crueles. Y dicen que se ofrecen estos animales a los dioses y por ello renacerán como dioses. Si lo piensan así, entonces ¿por qué no van y matan a sus padres y por qué no los ponen en el fuego? Y también dicen que en relación al ritual de quemar comida en beneficio de los padres, a los abuelos, a los ancestros que han fallecido. Y dicen, si dar comida llena el estómago de tus antepasados, de tus padres, o tu abuelo, o tu abuela y demás, ¿por qué los si los abuelos y las abuelas y todos los demás están llenos por esa comida, entonces ¿por qué los viajeros que necesitan provisiones no se podrían llenar de la misma manera? Cuando sales, le puedes decir a tu familia, hay unas ofrendas de mi parte y ahora me iré. Porque si esta ofrenda de humo de la comida hace que los estómagos de los ancestros se llenen, mi estómago también se llenaría. Igualmente, todos realizan tantos sacrificios a los dioses en los cielos para que los consuman. Si esto es verdad, si una persona vive en el piso superior y la persona que vive en el piso inferior le hace una ofrenda, así pues mira y ve y mira si la persona en el piso de arriba puede en realidad comérsela. No ocurre, no es así. Esto es una superstición. Pero en realidad es como decimos hoy en día en el coronavirus, no puede salir, es como las personas que viven en edificios de varios pisos, las personas que viven arriba no pueden ir a los pisos de abajo y tenemos a las personas que entregan la comida a pedido al domicilio. Por pedido al domicilio no tienen que entregarlas. Simplemente estas personas pueden dejar la comida en el vestíbulo y ofrecerlas y las personas que viven en los pisos de arriba las recibirán. Así que los charvakas, los Gampenpas también decían, si es que mientras que estás viva o vivo, debes de disfrutar todos los placeres y la felicidad de esta vida. Disfruta la vida. No existe una vida próxima. Y si quieres disfrutarla, lo tienes que hacer en esta misma vida. Si quieres disfrutar algo, tienes que disfrutarlo ahora y hacer lo que quieras en esta vida, sea si lo vas a disfrutar o no, debes de hacerlo. Si puedes pedirle dinero a tu amigo, préstaselo, pídelo prestado y come lo mejor que puedas. Viste de la mejor manera que puedas y haz lo que se te ocurra. Y de la misma manera, como no hay vidas próximas, cuando alguien se muere, se dice, no van a otro lugar. Cuando estés muerto, tu cadáver lo entierran
bajo tierra y no vas a poder regresar. Igualmente dicen que no hay una próxima vida. Cuando alguien muere, su conciencia o continúa a otro mundo. Esto es lo que dicen, pero no hay forma de que ocurra así. Si es así, ¿por qué no regresarías a la familia que se quedó atrás cuando moriste? Si tienes la capacidad de ir al cuarto de al lado, ¿por qué no puedes regresar a ver a tu familia y ver a tus amigos? Y por eso afirman que todas estas tradiciones son inventadas y falsas. Igualmente, dicen que en las escrituras dice que por el difunto se gastan tantos gastos y no tiene sentido, pero no es más que un engaño de los brahmanes crueles. No tienen otro beneficio que el de acumular riquezas para ellos mismos. Igualmente, están los Vedas, ¿no? Los autores de los Vedas eran personas terribles. Se les llamaban como dioses, son como dioses o espíritus malos. Todos se reunieron y los escribieron, pero son actores. Por lo tanto, recitan mantras y sutras y cosas por el estilo. Es un trabajo inútil y sin sentido. Al contrario, es mejor disfrutar lo que haces. Es forma de pensar es muy similar a la forma en que las personas piensan hoy en día. Olvídate de las vidas futuras, dicen la gente. Haz lo que quieras hacer y obtén algo de dinero. ¿Quieres tener un carro o una motocicleta o una casa y todo lo demás? Pues hazlo y hazlo bien. Pero sea lo que va a ocurrir de todos modos y probablemente no existen vidas futuras, así que así es como piensan las personas, ¿verdad? Para la sociedad en la India de esa época, las posiciones de los Charvaka eran demasiado extremas o cruzaban ciertos límites, pero en muchas sociedades de hoy en día reflejan las formas de pensar de la mayoría de la gente. Por lo general, las personas que opinan así habían estado en la India por largo tiempo. ¿Y por qué? Lo podemos decir porque hay una historia en el Mahabharata relacionada y lo que dice es que había un demonio que poseyó a un brahman y fue a ver a un rey llamado Udishthira. Y de él obtuvo lo que deseó y después se regresó de donde había venido. Y se dice que ese Brahman, quien era una emanación de la perspectiva, dijo muchas cosas para que la gente tuviera puntos de vista erróneos. Y como habían difundido tantas posiciones erróneas, violó las leyes brahmánicas que existían en esos tiempos y al final fue ejecutado. Y tenemos esta historia que dice que fue finalmente ejecutado, pero claro, esto es solo una historia, pero es posible que haya un evento real detrás de ella. Si es cierto, entonces hubo personas que no creían en los dioses o nada. En la India desde la antigüedad, esta fue una breve descripción de la escuela Charvaka. Y ahora voy a hablar acerca de la religión Jain. Por lo general los llamamos los ascéticos desnudos, pero esto no es correcto y explicaré el por qué más tarde. ¿Cuándo aparece la religión Jain? Los investigadores tienen diferentes opiniones o posiciones al respecto. Principalmente hay dos posiciones. Una es que está respaldada por muchos académicos que sostienen la posición de la religión jainista y budista comenzaron a extenderse al mismo tiempo. Y algunos sostienen que en primer lugar surgió el budismo en la India.
Y en base al budismo se desarrolló el jainismo. Como digamos que dentro del budismo se desarrolló el jainismo. Es como una rama del budismo. Estas son las dos posiciones académicas principales. Y si nos preguntamos quién es el fundador de la religión jainista, encontramos dos posiciones predominantes. La mayoría de los eruditos contemporáneos dicen que el fundador es Nigranta Ñatiputra, mencionado en las escrituras budistas como uno de los 6 maestros no budistas. Pero si lo explicamos de la forma en que la religión jainista lo explica, dicen que el primer fundador fue Vardhamana Mahavira. Es Pawanamba Meva Peva. Pawanamba Peva. Esta es una imagen de Vardhama Peva y se asimila mucho al Buda. Y algunas personas confunden a los maestros jainistas y a los maestros budistas y piensan que el maestro jainista es el Buda porque usan ropas similares y demás. Y hay personas que identifican al Buda erróneamente como el maestro jainista. La vida de Vardhamana es muy similar a la historia de la vida de nuestro maestro, el Buda. Cuando cumplió los 29 años salió a la calle, o podemos decir que salió. Se hizo como un monástico y comenzó a practicar el sendero después de 12 años, alcanzando un nivel de jina o vencedor o jina, que es un vencedor que ha sido victorioso sobre las aflicciones. Durante los últimos 30 años de su vida, reunió muchos seguidores y enseñándoles el Dharma. De esta manera comenzó la religión Jain o Jain. Y su nombre proviene de la palabra sánscrita Jain, que significa vencedor porque eres victorioso sobre las aflicciones. Así se deriva el nombre de la región Jain o los victoriosos. ¿Y por qué se les domina por qué se le domina como la religión de los ascéticos desnudos? Porque de hecho hay 2 sectas y los seguidores de una de ellas andaban desnudos y se les llamó los desnudos, y este nombre se extendió a toda la religión en tibetano. Se describe en las escrituras budistas que cuando el budismo se desarrolló por primera vez, había un maestro Nigranta Ñatiputra que estaba enseñando la religión Jain en Vaisali. Era la religión más grande en esa región en ese momento. Más tarde falleció en Parvapuri. Los estudiantes se dividieron en 2 sectas y tuvieron un conflicto continuo de criticarse el uno al otro. Esto se describe en gran detalle en los discursos largos y en el Sutra Pasadika o el Sutra de la liberación de las manchas. Y como lo explico anteriormente, después de que falleció el maestro del jainismo, hubo una división de la religión jainista.
¿Y en qué se basa este desacuerdo? Al principio fue algo pequeño, pero después se llegaron a dividir por completo en dos sectas. Esto ocurre 200 años después, probablemente. ¿Y cómo ocurre? ¿Cómo podemos decir que ocurre esta fisura? Pues había un rey, eh, Chandragupta, el primer rey de la dinastía Maurya. Y hubo una gran hambruna en Magadha durante su reino. Por ello, en esa época, uno de los líderes de Jain, llamado Bhadra Bahu, y él y todos sus estudiantes se trasladaron a la región de Karnataka, al sur de la India. Y el resto se quedó en Magadha. Y entonces compilaron todas las escrituras y también tuvieron un consejo y otras actividades. Y después de la hambruna, los que se habían ido al sur de la India regresaron a Magadha. Y cuando se reunieron, vieron una aparente diferencia entre los dos grupos. ¿Y cuál era esa diferencia? Pues sus ropas eran diferentes. No combinaban. Y así que, ¿cuál era la diferencia? Pues la secta de Magadha dijo que uno debería vestirse de blanco y la secta de Karnataka dijo que uno debe permanecer desnudo y que se debería usar ropas blancas. Y entonces la pregunta era, ¿se debería usar ropas blancas o permanecer desnudo? Aquí nace la disputa. Por lo tanto, a los de Magadha que utilizaban ropas blancas se les llamó Svetambara, y los que vinieron de Karnataka, que decían que se deben permanecer desnudos, se llamaron Digambara. Pero ellos no decían que están desnudos, sino que utilizaban las direcciones como atuendo. Y ellos, los Digambaras, decían que el maestro Nagranta no tuvo esposa. Y los Svatambara decían que sí tuvo una esposa y una hija. A diferencia de los Digambara, los Svatambara dicen que las mujeres pueden lograr la liberación. Y hay muchas diferencias en sus principios y tienen distintas explicaciones de acuerdo a sus tradiciones. Sin embargo, los Svatambara y los Digambara sí comparten un texto raíz que tiene 50 volúmenes. Más tarde los llegaron a compilar y por ello hay dos diferentes revisiones. En sí, la mitad de sus textos están escritos en sánscrito y la otra en lo que podemos decir coloquial. Más tarde los jainistas aceptaron muchas enseñanzas budistas y las incorporaron a su religión. Así parece ser. Y probablemente completaron la recopilación de los textos jainistas en el siglo V. Y en esa época el budismo se había difundido vastamente.
Así que en términos de fechas, existen grandes similitudes entre los budistas y los jainistas. Es posible ver que los jainistas incorporaron muchas ideas de los textos budistas y las adoptaron como suyas. Por lo tanto, en general, cuando lees un texto jainista, puedes pensar, esta es como una clase, esto es como una clase de budismo o una rama del budismo. Es fácil confundirlas, ya que las escrituras son muy similares. Y la pregunta surge si las escrituras de la escuela jainista son las escrituras del maestro, ya que se recopilaron más tarde, y por eso es difícil decir cuáles fueron las enseñanzas originales que el maestro jainista enseñó. Y esta es una de las razones del por qué las dos sectas no pueden concordar en sus creencias. Y los jainistas no aceptan los Vedas de la antigua India. Por eso se diferencian a las 6 escuelas ortodoxas y son similares a las escuelas budistas en este aspecto. Porque sea lo que las escuelas hindúes digan, tienen que aceptar las escuelas védicas. De la misma manera, la escuela jainista es similar en el budismo al decir que no existe ningún creador del mundo. Al afirmar que no hay un creador, no cancela, el afirmar que no hay un creador no cancela que no hayan dioses, que no haya un Brahman o demás dioses, pero se está diciendo que no existe un Dios poderoso que creó el mundo. Pero en otros aspectos de la filosofía existen grandes diferencias entre el jainismo y el budismo. No hay muchas conexiones entre el budismo y los brahmanas. Es una religión muy diferente. Sin embargo, los Jain tienen muchas ideas similares a las escuelas Samkhya. Por ejemplo, el decir que el mundo se crea a partir de dos componentes. Los Samkhyas dicen que existe la naturaleza primordial y el Purusha o el yo. La religión jainista dice que hay dos componentes igualmente. Consideran que la práctica ascética es extremadamente importante. Dentro del budismo, la práctica ascética no se explica que es de gran significado. Esta es otra diferencia. Y la religión jainista se diferencia de las 6 escuelas ortodoxas y llega a ser como un puente que establece una conexión entre el budismo y el hinduismo, porque desde un punto de vista están de acuerdo con el budismo y desde otro punto de vista están de acuerdo con el hinduismo. Y por eso las escrituras jainistas crean un vínculo que son como un puente que vincula los dos y tienen una posición muy particular, y por ello es una escuela muy especial entre todas las escuelas religiosas indias. Y también hablan acerca de las 3 joyas los jainistas.
Y cuando ellos hablan de las tres joyas, no se trata del Buda, el Dharma y la Sangha como lo expresamos dentro del budismo, pero es como preciosas cualidades. Los jainistas dicen que las tres joyas son el prajna correcta, la fe correcta y la conducta correcta. Y el prajna correcto significa el distinguir la naturaleza de las cosas tal como son, lo que es y lo que no es naturaleza. No es el prajna de entender las 5 áreas de conocimiento, es el poder de identificar lo que es la naturaleza de las cosas y lo que no lo es. Ya tenemos 5, entonces la fe correcta es creer completamente y de corazón en el maestro y no tener ninguna de las, no tener duda en ninguna de las escrituras, ni siquiera en una palabra de las escrituras. La conducta correcta contiene 5, que son la primera es la no violencia, que es ahimsa. La práctica principal de la región jainista, practicar la no violencia, es la principal. Y han avanzado a tal nivel que es muy probable que las personas comunes no puedan practicarla. Es una práctica muy significativa para ellos. En muchos de los escritos de Mahatma Gandhi, él habla de la visión de la no violencia. Ahimsa era un líder de la no violencia y cita muchas de las escrituras jainistas porque esta hace hincapié en la no violencia. La segunda es la verdad, decir la verdad y no mentir. La tercera es el no robar o dejar lo que no se ha dado. El cuarto es el celibato o el brahmacharya. Y la última se llama aparigraha, que quiere decir el no poseer nada. Solo posees lo que necesitas, pero nada más. Abandonas usar cosas elaboradas o los placeres sensoriales. Estos son los 5 aspectos de la conducta correcta que enseñan. Así que esta es una concisa introducción de la región jainista. Así que de este modo he cubierto los temas generales de los Vedas. He tenido la oportunidad de explicar estos. Hemos hablado de la filosofía védica. Les he dado cortas presentaciones de cada una de estas. A partir de mañana estaremos hablando del budismo. Y solo tenemos 4 días para abordar el tema de las escuelas budistas y diré todo lo que pueda al respecto sobre estos temas, pero no me voy a apresurar en mis explicaciones. Voy a tomarme el tiempo suficiente para explicar la tradición. Si me apresuro y pienso que debo de llegar al mantra secreto, creo que estaría creando un obstáculo para enseñar este tema del budismo correctamente. Y por ello no me voy a apresurar para llegar a hablar del mantra secreto, sino al contrario, me tomaré el tiempo necesario para hablar del budismo. Y a partir de mañana hablaré de cuándo nació el Buda. Este es el problema más grande que tenemos. ¿En qué siglo vivió el Buda? Este es un problema para el budismo y no solamente para el budismo, sino es un problema más grande en el estudio de la historia de la India por la situación de las fechas. Y esto se debe a que las personas de la India no tenían ningún interés en registrar las fechas históricas. El Mahabharata y las demás es como mezclan las historias con la mitología y cuando las leemos nos preguntamos, ¿esto es realidad o es una historia verdadera? ¿Cuál es la historia real? ¿Qué parte es como una historia de realización? ¿Cuál parte es mitología? Es muy difícil determinarlo. Y los budistas fueron muy hábiles y afortunados en escribirlo todo. Lo escribieron de manera real y vívida. Y te sientes entusiasmado y vivo cuando lo lees. Y lo que era realidad y lo que no era realidad no se puede decir.
¿Quién puede decir? Así que la dificultad más grande para estudiar la historia de la India es esta. Es como que la gente tiene que respirar. Oh, como darse golpes en la cabeza, pero sean cuantas veces lo hagan, no se van a producir las fechas, no se puede decir nada, ¿verdad? No hay otra opción sino de investigar nuestra propia historia. Así que las fechas para nuestro maestro no son del todo seguras en su veracidad. Aún entre nosotros los tibetanos, no hablemos de los demás. Entre los tibetanos, cuando hablamos de la fecha en que falleció el Buda, existen 7 o 8 distintas posiciones. Algunas difieren por algunos cientos de años, pero no sé si son, pero no se trata de uno o dos años, se trata de siglos. Y todas estas fechas son afirmadas por personas respetadas y reconocidas. Son personas con nombres famosos en la historia. Y por ello es difícil decir con certeza qué es que. No podemos decir que no es difícil, y decir que es difícil. El Buda era solo una persona que apareció en el mundo solamente una vez. Es imposible pensar que apareció en dos siglos distintos. Es un tema complicado de abordar, pero hablaré de esto mañana. Y lo dejaremos aquí por hoy. Y hoy en particular, en especial, es el cumpleaños de Sakya Trinse Rinpoche. Sakya Trinse Koma Rinpoche. He tenido la oportunidad de recibir empoderamientos e instrucciones de Sakya Trinsen Rinpoche, y él ha venido al Kagyu Mulam y tuvimos la gran fortuna de recibir sus enseñanzas y empoderamientos. Así que quiero tomar esta oportunidad hoy. Hay una plegaria de larga vida para Sakya Trinsen Rinpoche, y al recitarla debemos pensar que la estamos recitando para todos los maestros de todos los linajes, para que vivan largo, y en particular para Sakya Trinse Rinpoche. Él es uno de los grandes maestros y eruditos de la tradición tibetana, y en términos históricos, en términos de su actividad, es un lama muy diferente o muy importante a cualquier otro en todo aspecto. Si él vive largo tiempo y su actividad florece, entonces el mérito del budismo, el budismo tibetano y de todos los seres aumentará. Así que por favor reciten esto ahora. Sina Jave Shiba De Da Ge Yonsui Genpa Chabe Gensen Penjuro Sanbe Zemro Da Sun Ba Duye Doje Changwan Misu Je Gege Bado Yome Den Yuru Je 양까지 수행다.
不是前面中的白白也俺玩跟个冬日之面，啥钱公干这边常年间天天去给不撒家。去给人把多把月子，或者说给我们的月之类。三别忘给给我打字我叫我来了给月子吧，新那这位西巴的大给用水给把这边给人。便知道三别怎么了大声把对也多谢将我秘书。给把多有没定个罗节。不是前面中的白白也俺玩看给论据前面，啥钱公干这边常年间提前去给不撒家，开源给人把的多白为是或者说给我们的为之类。上边忘给不打字。叫我来了，叫月子吧。是那这位西巴的大给用水给把茶杯给人。便知道上边怎么了大声把对给多吉上我秘书。给把多杨梅点牛肉鸡。